Vale, pues todo tuyo, Olga. Pues buenas tardes a todos. Esta es la tercera sesión que hacemos de estas mensuales en Common Iberia. Yo soy Olga Miralles, para los que no me conocéis, que creo que sois pocos ya. Soy la vicepresidenta de Common y estoy encantada de presentaros hoy una sesión sobre RPA que va a hacer la empresa en la cual trabajo, que es Software Greenhouse. Y estoy encantada además de tener a dos compañeras maravillosas para esta sesión. Antes de empezar con la sesión, solo recordaros que estas sesiones, como digo, son todos los meses, el tercer miércoles de cada mes, siempre a las 4 de la tarde, y que estamos preparando, ya tenemos sesiones para abril y mayo, y vamos preparando para el resto del mes. Solo no haremos, evidentemente, los 2 meses de verano, julio y agosto, y estamos abiertos, como siempre, a que nos propongáis los temas que os apetezca oír o aquello de lo que queráis que hablemos. O incluso en la encuesta final después de la sesión, donde se os pide esas temáticas, también nos podéis pedir si queréis que profundicemos en alguna de las que ya hemos dado. Dicho esto, no voy a entreteneros más y voy a dar paso a mis compañeras. Primero hablará Anabel Marco, que es nuestra directora de cuentas, que os presentará un poco lo que es Software Greenhouse. 2 minutos, o sea, no os asustéis, no os vamos a hacer la sesión de venta, va a ser una sesión técnica, pero sí poneros un poco en contexto quién es Software Greenhouse y qué es un RPA a nivel general. Y luego Marta, que es nuestra directora técnica y especialista en nuevas tecnologías, os hará una demostración de un robot, de creación de un robot y su interacción con el IBMI, que es lo que nos interesa a los que estamos en este foro. Sin más, Anabel, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias, Olga, por la presentación y efectivamente buenos días o buenas tardes en función de si os conectáis desde aquí o desde la TAM. Hoy efectivamente en la sesión formativa os vamos a hablar sobre RPA, sobre Robotic Process Automation. Como comentaba Olga, vamos a hacer una introducción muy rápida de Greenhouse para que los ubiquéis los que no nos conocéis y la sesión de hoy trabajaremos la introducción de RPA, las tareas y casos de uso más comunes, veremos un poco arquitecturas y plataforma RPA y la sesión sobre todo será muy práctica de cara a la demo que haré mi compañera con algunos ejemplos, Marta. ¿Vale? Bien, Greenhouse, bueno, pronto ahora tenemos casi 30 años de experiencia, tenemos tantos productos propios como somos distribuidores de estas 4 empresas, de las cuales probablemente 2, que son Precisely y Health Systems, puede ser que os sean bastante conocidas porque tienen muchas soluciones de la gama IBDI, ¿no? Precisely antiguamente era Vision, luego era Synsor y ahora se llama Precisely, ¿no? Y bueno, Greenhouse somos especialistas en las soluciones muy concretas de estos fabricantes y los consultores son altamente especializados. Nuestra mejor tarjeta de visita, como cualquier empresa, son nuestros clientes, que podéis ver que hay de todo tipo de sectores, de todo tipo de tamaños y efectivamente bueno, no hay dos iguales porque cada uno tiene su caso de uso y es la gracia un poco de la especialización que decimos de las soluciones y de los servicios, ¿no? Y también más allá de esa especialización nos lleva mucho a colaborar también con las mayores empresas subcontratistas habituales, perdona, con las mayores empresas de consultoras de IT de España. También habitualmente suministramos soluciones y consultoría para los proyectos de estas empresas, ¿no? Son 3 las áreas que trabajamos de conocimiento, áreas de conocimiento en Greenhouse, que es el desarrollo de nuevas tecnologías, toda la parte de gestión de data center, que monitorización de capacidades, de rendimiento, temas de eficiencia energética o de gestión de inventarios, y luego pues toda la solución de Power BI, alta disponibilidad, continuidad, seguridad, técnica de sistemas, bueno, es muy amplio. Y poco más. Marta ya ha dicho que es una sesión simplemente para ubicaros donde estamos trabajando. Y la sesión de hoy efectivamente está un poco en el área de conocimiento de las nuevas tecnologías, que además de Business Intelligence y la transferencia de seguros, está la parte de automatización y RPA. Pues sin más, empezamos ya con la presentación de hoy, ¿vale? Supongo que la mayor parte de vosotros sabréis que RPA es Robotic Process Automation y que lo que intenta esta tecnología es reducir la intervención manual de aquellas tareas que son mecánicas o muy repetitivas, y la gracia es que deje en manos de los empleados aquellas tareas que podemos aportar mayor valor añadido
o bien que necesitan interpretación o análisis y por tanto un robot a simple vista no las puede tomar, ¿no? Entonces, bueno, no es un robot físico, sino que es un robot de software y bueno, como trabaja 24/7 y no tiene fallos humanos, pues se suele decir que es más preciso, ¿no? Que ejecuta paso a paso de manera más consistente, que reduce el time to market porque suelen ser más rápidos y trabajan muchas horas. También es importante el que usa las aplicaciones existentes y que no altera la infraestructura. Por tanto, se suele utilizar lo mismo que tienes ahora, pero efectivamente con un robot de software. Comentábamos al principio de la sesión, no sé si alguien se ha conectado unos minutos antes, que es que RPA es súper amplio. Entonces, hoy vamos a hacer la parte como más básica. Dicen que RPA precisamente es la puerta de entrada a la automatización. Entonces, generalmente las empresas suelen empezar con un enfoque muy básico de 1 o 2 robots que van automatizando procesos. Pero lo normal es escalar esta tecnología y hay muchas empresas que van creciendo y creciendo, más de 50 bots, con cientos de procesos automatizados. Y entonces ahí sí que efectivamente la orquestación de todos esos procesos o la gestión ya es mucho más sofisticada, es más complicada, ya requiere de un centro de excelencia y ya lo que es el process mining de descubrir nuevos procesos intentan también robotizar lo que llaman robotización end-to-end, ¿no? Donde algunos procesos ya llaman a otros procesos que también están robotizados y efectivamente a partir de ahí ya se empieza a complicar el simple sentido de RPA de una tarea repetitiva que quieres mecanizar. Pero tampoco se queda ahí porque la tecnología ya sabéis que avanza muy rápidamente y ya cuando entran en juego las nuevas tecnologías avanzadas, como puede ser inteligencia artificial, que nos aporta ese aprendizaje predictivo, o el machine learning, que nos permite entrenar, a partir de ahí ya se escala mucho el proceso de automatización y entra en juego lo que es el nuevo concepto que habéis debido oír también, que es la hiperautomatización, porque al final se mezcla todo, ¿no? Y es una de las apuestas de futuro. En la inmensa mayoría de clientes, obviamente, están en el primer paso del enfoque básico que vamos a presentar hoy, que se empiezan a automatizar procesos, y las que llevan probablemente 1 o 2 años trabajando en estas tecnologías, que las hay, pues evidentemente ya están en la segunda fase. Las mínimas son las que ya están trabajando con las nuevas tecnologías avanzadas. Pero bueno, efectivamente hay recorrido. Y bueno, es importante saber que es una tecnología que lleva unos 2 o 3 años en el mercado con mucha fuerza y que va a seguir creciendo de forma exponencial. Como os comentaba, entonces lo que se trata del robot es que haga la misma acción que el usuario. O sea, por tanto, vamos a repetir lo que hace el usuario, lo vamos a programar para que lo pueda hacer el robot de software. Entonces, la gracia es que encontremos tareas que sean repetitivas, de gran volumen, a priori con pocas excepciones y que efectivamente no requieran de inteligencia humana. Entonces, así son los casos que tienen un gran ROI, son fáciles de automatizar y además descargan efectivamente al empleado de esas tareas mecánicas que no aporta valor. Y luego otra cosa también importante a tener en cuenta es que en todo momento en el proceso el usuario va a poder decidir qué parte del proceso quiere automatizar y cuál, por cualquier motivo, prefiere intervenir como usuario. Por tanto, es bastante ad hoc en cada proceso lo que quiera el usuario. Y la gracia, efectivamente, es no modificar los procesos. De hecho, hay incluso empresas que están en medio de un BPM revisando todos los procesos, pero aún así se pueden implantar robots porque en muy pocas semanas están en funcionamiento y posteriormente, si se cambia algún proceso por el resultado de la revisión de procesos, esos bots se pueden adecuar otra vez y el ROI es muy rápido. Por tanto, se suele hablar que realmente en pocas semanas estos proyectos ya tienen el ROI cubierto, ¿no? Bueno, también me gustaría hoy comentaros un poquito cuáles son las tareas típicas que se automatizan, ¿no? A ver, es bastante transversal en las empresas, porque da igual la empresa en la que estemos hablando, siempre hay un departamento de finanzas, un departamento de recursos humanos, un departamento de marketing, hay un negocio y, por tanto, la mayoría de usuarios al final estamos trabajando con páginas web, extraemos datos y les procesamos. Necesitamos integrar o interactuar con distintas aplicaciones porque algo nos llega por el CRM, algo nos llega por el ERP, tenemos un desarrollo propio, la descarga de archivos, trabajamos siempre con Excel, gestionamos mogollón de mails, extraer datos de PDF. En este caso, y precisamente el ejemplo demo que va a hacer Marta, va a estar orientado a un ejemplo efectivamente con IBMI y es la posibilidad también de conectar a un servidor host, como veremos hoy. Trabajar con carpetas y archivos o comparar datos. Estas son las tareas más típicas que yo creo que muchos de nosotros hacemos de forma regular y periódica en nuestro día a día.
Y si las tareas lo pasamos a los casos más frecuentes, pues bueno, es que muchas veces necesitamos duplicar datos en distintas aplicaciones, actualizarlos en las aplicaciones de gestión, o bien, según el departamento, poder procesar pedidos, facturas y pagos de una forma más automática. La contabilización o la conciliación de cuentas bancarias también tiene bastantes tareas repetitivas, o la alta y baja de empleados, la generación y distribución de informes, de coger datos, manipularlos o transformarlos y efectivamente enviarlos por correo electrónico o dejándole una carpeta en los informes actualizados. La gestión de incidencias también suele ser algo que se puede automatizar con bastante facilidad. Todo tipo de controles de los distintos departamentos y precisamente el ejemplo que nos hará hoy Marta, por ser esta sesión de Common Iberia, será uno de los casos de la monitorización de uno de los parámetros de sistemas, ¿no? Y evidentemente es escalable a cualquier otro parámetro y a otra situación, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, bueno, realmente las ventajas que nos aporta RPA son muy claras. Por una parte, porque mejora los tiempos que dedican los empleados a estas tareas repetitivas, porque efectivamente es mucho más ágil de llevar con un robot. Además, reduce errores porque los robots no se equivocan. Mejora el nivel de servicio deseado, mejora el tiempo de reducir los errores. También aumenta la motivación de los empleados porque no nos gusta hacer tareas repetitivas que no aportan valor. Y además, en general, muchas veces la empresa aprovecha para hacer ese proyecto de upskilling, de viendo qué cosas que van a hacer los robots, cómo se define, ¿no?, el nuevo rol del puesto de trabajo para que efectivamente podamos aportar más valor añadido. Y entonces esto también va en beneficio de la cultura y de la empresa. Y por tanto, al final, estamos mejorando productividad, eficiencia, la precisión y la calidad del trabajo del empleado. O sea, realmente por eso realmente el boom de RPA, ¿no? Porque se han bastante claras las ventajas, el rollo es rápido, de obtener, y los proyectos en general de RPA, para que os hagáis una idea, a ver, el más sencillito de todos podrían ser unos 3 días, y digo 3 días porque te tomas datos, lo parametrizas y lo pruebas, bueno, enseguida se te ha pasado, y yo diría que más o menos 2-3 semanas como mucho. Más allá cuesta de pensar que un proyecto de RPA, porque sueles partirlo por trocitos para ir poniendo cosas en producción, y por tanto son proyectos que son ágiles de implantar, que eso también está agradecido para ir viendo hitos cortos que se obtienen, ¿no? Hay 3 áreas de aplicación muy distintas. El de equipos y personas es un poco el RPA habitual, ¿no? Es lo que decíamos, es cuando una persona hace una tarea repetitiva de bajo valor, ese es el que se automatiza en cualquiera de los departamentos que decíamos, en facturación, en pagos, procesando pedidos. Luego está más la de aplicaciones de negocio, que es cuando estás integrando datos entre aplicaciones, en cuanto estás haciendo ya flujos multiplicación, o en cuanto estás planificando trabajos. Y la tercera, que también es bastante potente, que es ya cuando son las tareas repetitivas en IT. IT efectivamente hace muchas cosas manuales y muchas cosas efectivamente con scripts que cada vez son como más grandes, entonces esto muchas veces se pueden automatizar, se puede ayudar de la monitorización, se puede ayudar efectivamente a la gestión de incidencias, a temas de probar, por ejemplo, versiones de programas en desarrollo, de temas de backups, de temas, bueno, sí, de testing. Bueno, hay muchas, son las aplicaciones que tiene el RPA en la parte esta de infraestructura. En el sector ya hemos comentado que es transversal. A lo mejor aquí hay uno de los más típicos, que puedan ser banca, seguros, energía, retail, proveedores de servicio, call centers. Pero bueno, ya lo veis, realmente sanidad también ahora es uno de los departamentos que precisamente a raíz de la pandemia ha necesitado, por los volúmenes de carga de trabajo, automatizar muchas de las tareas. Y en general, bueno, pues es eso, integrar entre aplicaciones o ayudar a la facturación o procesar ficheros y pedidos o reducir las llamadas. En el call center se entiende muy bien, o sea, cuando una persona llama, el operario, si se le abren todas las pantallas de las distintas aplicaciones para saber el cliente que tiene delante cuál es toda la información, le puede atender en mucho menos tiempo y muchísimo mejor que si tiene que empezar a medida que a espabilarse a él, ¿no? Y entonces esto, evidentemente, la reducción de la llamada y una llamada mejor atendida, pues es un claro ejemplo de un RPA que puede aportar. Los usos habituales, los que comentábamos, los que más se llevan es automatizaciones con Excel, automatizaciones con mails, toda la parte efectivamente de planificaciones, el reconocimiento de imágenes está adquiriendo un papel muy importante, todo el tema de OCR, la gestión de entornos, donde evidentemente pues estamos trabajando
Open Power Systems y bastantes más. Bien, no quiere pasar la diapositiva. Vale, no, nada, quedan 3 diapositivas. La parte de arquitectura es bastante sencilla porque tiene 3 componentes principales. Uno es el estudio, el servidor y el bot. El estudio es realmente cuando el desarrollador implementa, configura lo que es el proceso automatizado y después puede monitorizar el seguimiento de esa automatización. Luego el servidor, que es el componente principal y es el que orquesta toda la ejecución, toda la parte de seguridad, trazabilidad, etcétera. Y luego están los bots, que ya es el componente de software que ejecuta ese workflow, ¿no? Además, cada bot, en función de la aplicación de RPA, pues también puede ejecutar varios procesos simultáneamente. Bueno, trabaja efectivamente de una forma bastante completa. Y como decíamos, RPA es bastante escalable, entonces puedes tener una arquitectura mínima, monoservidor, que en el mismo servidor está todo, el estudio, el servidor y el bot, o bien lo puedes ir escalando, añadiendo pues, más bots, más estudios, haciendo alta disponibilidad, haciendo entornos de desarrollo, hasta llegar efectivamente a una instalación de alto rendimiento. Y a partir de ahí es como un crecimiento muy escalable que puede ir acompañando a la necesidad de cada empresa. Vale, lo siento, es que no funcionaba el texto. Entonces, bueno, pues antes de dar paso a Marta, ya veréis ahora que la solución, bueno, la nuestra en concreto se llama Automate, pero todos los RPA son relativamente similares en cuanto a que trabajan con una serie de conectores que ya están hechos, que esa es la gracia de no tener que programar, no se tiene que escribir código y por tanto se usa de una forma drag and drop, se van construyendo con una especie de workflows para que sea sencillo entender el proceso y se van ejecutando los eventos en función de unos triggers, en función de lo que necesite cada proceso, ¿no? Y bueno, esto sería una pequeña introducción, como os decía, RPA da muchísimo para hablar, porque luego hay muchísimos campos de que se puede trabajar a través de RPA, pero nos ha parecido hoy lo más interesante que efectivamente compartiéramos con Marta el que pudierais ver cómo se automatiza un proceso desde cero, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta aquí, si quieres, Marta, puedes efectivamente empezar tú la parte de demo y luego vemos si hay alguna consulta, una pregunta y vemos cómo las respondemos. Gracias. Marta, un segundo que estás mute. Sí. Vale, ya está. Decía, muchas gracias por tu introducción. Ahora voy a compartir mi pantalla. Buenos días, buenas tardes a todos. Comparto la pantalla. Avisadme cuando ya la estéis viendo. Se tiene que ver ya la aplicación. ¿Sí? ¿La estáis viendo? No, todavía no, Marta. No. Vale. Vuelvo a hacer el share. Selecciono la pantalla. Ahora creo que sí, porque ya tengo la línea verde, o sea que ya se está presentando. Perfecto. Pues el ejemplo que hemos preparado para hoy ha sido pues inspirados en una inquietud habitual muy común en lo que serían sistemas, en la parte de sistemas de infraestructura que ha comentado Anabel en su presentación, que es la monitorización de los sistemas que tenemos instalados en nuestros data centers de los diferentes equipos. En este caso vamos a hacer un ejemplo para ver el estado de ocupación del disco de una máquina IBM-i, pero este ejemplo se puede extrapolar a cualquier otro parámetro de este tipo de máquinas o de cualquier otra máquina que tenemos en nuestro data center, porque la forma de conexión a los diferentes equipos pues es muy variado. Y veremos cómo podemos automatizar tareas repetitivas que hacen las personas que hacen la monitorización y el seguimiento de los equipos habitualmente y cómo una forma de automatizar este tipo de tareas que, como hemos dicho, pues no dan valor añadido a la persona que lo está trabajando, sino que el valor añadido posterior es lo que es analizar la información que se obtiene, tomar decisiones que se tengan que tomar a partir de esta información, etcétera. Lo que es Automate, la primera parte de esta aplicación, estamos en el Management Console, donde aquí lo que hacemos es definir los workflows con los que vamos a trabajar. Los workflows no son más que
grupos de tareas que encadenamos entre ellas en función de las condiciones que se vayan sucediendo, que pueden ser pues, más simples o más complejos en función de las necesidades que se tengan en cada momento. Ahora, para este ejemplo, vamos a generar un workflow nuevo que, por ejemplo, le podemos llamar Storage IBMI, por ejemplo. ¿Vale? Nos aparece un wizard que nos ayuda a seguir todos los pasos que necesitamos pasar para la elaboración del workflow. El primero de los pasos es definir cómo se va a ejecutar este robot. Podemos hablar de robots asistidos o robots no asistidos. Los robots asistidos serían aquellos que se ejecutan de forma manual a petición de un usuario en un momento concreto, porque no se sabe en qué momento se van a necesitar. Están los robots no asistidos que los podemos planificar según diferentes condiciones en función del trigger que podamos seleccionar en esta ventana y que después podremos modificar, añadir otros triggers, etc. Puede ser un calendario, es decir, vamos a hacer la monitorización del sistema cada día a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde, por ejemplo, o cualquier otro horario. El otro motivo para el arranque del robot podría ser pues, que ponemos unos archivos en una determinada carpeta. Esto sería el detonante de la ejecución de un robot que tiene que tratar estos archivos. Por ejemplo, la recepción de un mail en una cuenta concreta, etc. Ahora, en este caso, seleccionamos el calendario, que es una de las opciones más habituales, y posiblemente la opción que seleccionaríamos en este caso. Podemos decir en qué momento queremos que se ejecute el robot, que, por ejemplo, podría ser pues, cada día a las 7 de la mañana. ¿De acuerdo? A las 7 de la mañana nosotros seleccionamos que se ejecute este robot y quedaría planificado en este horario, que después podemos modificar, podemos añadir otro trigger, etcétera, según las necesidades de la implantación. Seguimos el siguiente paso, siempre podremos venir a modificarlo. Seguimos el siguiente paso. Aquí se abre una ventana donde nosotros podremos seleccionar con qué usuario queremos que se ejecute este robot. Tiene que ser usuario que tenga permisos para ejecutar las aplicaciones que necesitamos, que el robot tiene que abrir para poder llevar a cabo pues todo el proceso. Esto durante el proyecto de desarrollo e implantación de los robots, pues ya lo estudiamos y decidimos cuáles son las opciones que se necesitan. Por último, pues ya guardamos, acabamos la parte del wizard y a partir de aquí se nos abre el módulo del Workflow Designer. En este tapiz lo que podemos hacer, lo que tenemos ya en este momento es la tarea principal que ha tomado el nombre del workflow que le hemos dicho y una tarea de condición que, como le hemos puesto a las 7 de la mañana, pues yo, por ejemplo, de nombre le puedo pedir cada día a las 7 de la mañana. Si necesitáramos otro horario, pues podríamos añadir otra condición. En este workflow, por ejemplo, también podríamos añadir una tarea adicional que se ejecutará cuando la tarea de monitorización del storage funcione correctamente y lo podemos encadenar con otra tarea, por ejemplo, que le podemos llamar ha ido bien, por ejemplo. ¿Vale? Ha ido bien. Y podríamos crear otra tarea que podríamos ejecutar en el caso de que se produzca algún error inesperado en la tarea principal. En este caso, pues seleccionaríamos el link de qué hacer en caso de fallo y esta tarea la podríamos llamar ha ido mal. ¿Qué hacer? Pues mandar un mensaje o lo que fuera, ¿de acuerdo? Perfecto. Una vez tenemos ya el workflow definido con otras muchas tareas, se podrían evaluar resultados de una tarea, se pueden añadir otros triggers, por ejemplo, de a las 15 de la tarde, o sea, el workflow se puede ampliar de forma considerable si esa es la necesidad que tenemos en el momento. A continuación, lo que vamos a hacer es doble clic sobre la tarea principal, que es la de Storage IBMI, en la que programaremos la conexión a la máquina, haremos los menús, saltaremos los menús que hacen falta hasta llegar a la pantalla para ver el estado del sistema. Perfecto.
Aquí a la izquierda, bueno, esta es la pantalla principal, la pantalla principal de trabajo a la hora de elaborar los robots. A la izquierda tenemos el conjunto de las funciones disponibles agrupadas por temas. Cada uno de estos temas pues lo podemos desplegar y aparecen las diferentes funciones. Y vamos a dar un repaso así sencillo de las funciones disponibles porque son muy amplias. Hay alrededor de 600, 700 conectores agrupados por temas y vamos a hacer un mini repaso de los principales pues para tener una idea de qué se puede llegar a hacer con este tipo de robots. Por ejemplo, tenemos funciones para trabajar con el cloud de Amazon o para trabajar con el cloud de Azure, por ejemplo. Hay funciones también para poder trabajar con el portapapeles, para comprimir o descomprimir archivos, para gestión de equipos, para pues, apagar equipos, volverlos a arrancar, etcétera, desde pues, tareas de temas de sistemas. Acceso a bases de datos vía ODBC, incluso bases de datos de DB2. Si tenemos el driver instalado, podemos hacer accesos a las bases de datos. Ejecución de DLLs dentro de los robots, por ejemplo. Tratamiento de emails, envío de emails, recepción, envío de emails con archivos adjuntos, recoger archivos adjuntos también. Otro grupo de funciones muy utilizado es el de Excel, que lo veremos en el ejemplo, para abrir hojas Excel, guardar información, leer información, etc. Otros tipos de funciones es para gestión de archivos, mover, renombrar, eliminar, obtener la información de un archivo, trabajar con carpetas, etc. ¿De acuerdo? Esto también da mucha flexibilidad en un grupo muy importante de robots que se puedan necesitar, incluso para decidir dónde guardamos el resultado de nuestros robots, etc. Otras funciones son las de FTP, conectar a un servidor FTP para enviar o recibir archivos. Comunicación con otras aplicaciones, web services mediante el protocolo HTTP, por ejemplo. Tratamiento de imágenes, podemos buscar, por ejemplo, una imagen dentro de la pantalla porque sabemos que tenemos un icono que lo vamos a buscar y lo queremos pinchar, ¿vale? Funciones también de comunicación con el usuario para sacar algún mensaje o tomar algún dato. Funciones muy habituales son las de Interactivity, que te permite trabajar con aplicaciones de escritorio para pinchar botones, poner un valor en algún sitio, rellenar campos, obtener campos, ¿de acuerdo? Estas también son funciones muy, muy habituales. Funciones de bucles, hay diferentes tipos de bucles, por ejemplo, hay unas variables que son como unas tablas, pues tenemos ya la forma de hacer un loop que nos recorra toda esta tabla de datos que tenemos, o con un rango de números, que esto lo veremos hoy. O sea, hay loops con muchas posibilidades. Más adelante, otras funciones interesantes, pues leer archivos PDF, trabajar con el registro, ¿vale? Trabajar con el registro de Windows, ejecutar aplicaciones también, trabajar con el SharePoint. Usaremos hoy en el ejemplo las funciones del terminal para conectarnos al terminal IBMI. Funciones para tratar texto, que hoy también utilizaremos algunas para eliminar blancos, coger el substring de una cadena que vamos a leer de la pantalla, por ejemplo. Y crear variables, también utilizaremos hoy algunas funciones para crear y asignar valores de las variables. Y por último podemos comentar también que es una parte muy importante de los robots es el acceso web. Tenemos la posibilidad de abrir páginas web, navegar por ellos, tomar valores, poner valores en la página web pues para luego hacer clic en el botón de búsqueda o incluso, por ejemplo, de una vez con una sola función podemos extraer toda la información que hay cargada en una tabla HTML de una página web, por ejemplo, o lectura de archivos XML, etc. Como podéis ver, hay una gran variedad, no las he mencionado todas, he mencionado pues, las más utilizadas, pues para tener una idea de qué tipos de funciones disponemos en esta herramienta. Y sin esperar más, ya vamos a empezar con el ejemplo de nuestra conexión
a la máquina IBMI para extraer la información de la ocupación de disco de esta máquina y dejar la información en un archivo Excel. Muy bien, pues para empezar vamos a buscar las funciones del grupo de terminal y la primera función que vamos a utilizar es la función de connect. Al arrastrar la función ya se nos abre automáticamente una pantalla con los parámetros que necesitamos aportar para realizar esta acción. Vamos a conectarnos por TCP/IP a una máquina que le podríamos poner el nombre, pero en este caso vamos a trabajar con la dirección IP. Vamos a trabajar, accedemos mediante el puerto 23 y le vamos a decir que nos muestre la ventana. Perfecto. Y además vamos a hacer una emulación para acceder a este tipo de máquinas, que la TN5250. Podríamos seleccionar otro tipo de emulación si lo necesitáramos para acceder a otro tipo de máquinas. Con esta función que hemos configurado, ya la podemos ejecutar y ya se nos va a abrir la pantalla con la que a partir de aquí seguiremos trabajando. La aparición de la pantalla, o sea, hay un tema importante a tener en cuenta que son los tiempos de espera en el sentido de que el robot, si lo dejamos ejecutar a su ritmo, iría muy rápido y a veces las aplicaciones con las que trabajamos van a otro ritmo. Entonces, aquí es importante utilizar funciones de wait para asegurarnos que cuando vamos a entrar nuestro usuario y contraseña, la pantalla se haya presentado completamente. En este caso, vamos a utilizar la función wait for para, vamos a decirle al robot que se espere hasta que en la pantalla aparezca, por ejemplo, la palabra usuario, ¿de acuerdo? Que es uno de los textos que aparece a partir del cual ya sabemos que podremos empezar a hacer el login dentro del sistema. Le ponemos el wait y el siguiente paso ya será hacer el login. Para ello, vamos a crear en primer lugar una variable. Vamos a utilizar la palabra variable porque vamos a encontrar la función más fácilmente, que es la función de create. Vamos a crear una variable que le vamos a llamar password para poder introducir el password de una forma oculta. Le vamos a decir que es una variable segura y en este momento ya podemos aportar el password sin necesidad de que se vea. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos la variable password creada y el siguiente paso ya será dentro de las funciones de terminal introducir un sendText en el que aquí aportaremos el usuario de conexión, que es Marta. Le tenemos que mandar un tabulador para que salte de línea y se coloque en la posición de la contraseña. Como es un carácter especial, pues lo ponemos entre los corchetes. A continuación, tenemos que aportar el password, que lo tenemos en la variable password. Le ponemos los tantos por cientos para indicarle que es una variable que tiene que interpretar y no es la palabra password directamente. Y por último, tenemos otro carácter especial que es el enter. Perfecto. Muy bien. Una vez hemos introducido este nombre, lo que esperamos es que nos aparezca la pantalla del menú principal y por lo tanto vamos a añadirle otro wait diciéndole que ahora el texto con el que queremos esperar es el main menu. Main menu, ok. Una vez tenemos estas líneas, pues ya podemos probar y ver cómo nos vamos a loguear dentro del sistema. Vemos que tenemos una sesión abierta por detrás que Olga me la podría cerrar o si no la vamos a capear, no pasa nada porque podríamos introducir aquí un intro, hacemos un wait y ya la capeamos. Vemos, además, si esta pantalla no apareciera, hacer el intro aquí no perjudica en nada, con lo cual lo podemos hacer de la forma que queramos, ¿de acuerdo? Vamos a salir de esta sesión. Y vamos a salir de esta sesión, ¿de acuerdo? Si Olga me la va cerrando, pues perfecto. Y si no, pues haríamos lo de la parte del enter, ¿vale? No sería un problema. Muy bien. A continuación,
Lo que queremos hacer, cuando tengamos ya la palabra main menu en la pantalla, lo que podemos hacer ya es directamente ejecutar el comando que queremos conseguir, que queremos ejecutar para tener el estado del sistema, que es el Work System Status. Perfecto. Pues después del wait del menú, le haríamos otro send text, le mandamos otro send text, donde aquí ya podemos decir que queremos el Work System Status y otra vez un enter para saltar a la pantalla que nos dé el estado de la máquina. Una vez estamos en este punto, el texto que vamos a necesitar es que vamos a esperar que aparezca en la pantalla es el de disk space. Es decir, vamos a hacer un wait donde vamos a esperar por la palabra disk space. Perfecto. De acuerdo. Ahora aquí podemos, guardamos el flujo y lo podemos volver a ejecutar. Ya entramos en la pantalla del sistema y aquí ya vemos que ya tenemos la información que queremos capturar, que es el porcentaje de ocupación de disco y lo guardaremos en un archivo Excel. Perfecto. De momento aparto la pantalla y la volveré a mostrar si la volvemos a necesitar para poder seguir trabajando aquí. Ahora lo que vamos a hacer es crear unas variables para poder capturar y trabajar la información que después vamos a querer almacenar. Vamos otra vez a la parte de Create variable y vamos a crear las variables que necesitamos. Por ejemplo, vamos a crear una variable que sea screen text y veremos cómo podemos guardar en una variable el contenido de toda la pantalla, por ejemplo. Muy bien. Vamos a crear otra variable que sea donde vamos a guardar la información del timestamp del momento que estamos leyendo el dato de ocupación de disco. Sería timestamp line. Perfecto. Vamos a necesitar otra variable que es en la que vamos a guardar el storage, la información, la línea del storage. La línea del storage la variable se llamará storage line. Perfecto. En estas variables dejaremos todo el contenido de la línea, pero nosotros al final solo queremos la hora y solo queremos el dato del porcentaje. Y esto lo vamos a guardar en otras variables que sean, por ejemplo, simplemente timestamp, le vamos a cambiar el line, eliminar la palabra line y en el storage pues vamos a hacer lo mismo, simplemente estoy haciendo control C y control V de estas líneas, o sea, se pueden añadir líneas sin necesidad de arrastrar, sino copiando líneas similares y ahora la variable que vamos a crear es la de storage. Perfecto, muy bien. El siguiente paso será leer de pantalla, pues toda la pantalla concreta y las dos líneas que nosotros queremos, contiene los datos que queremos leer. Vamos otra vez a las funciones de terminal y vamos a hacer un getText. El primer getText que vamos a hacer, ya vemos aquí que tenemos diferentes opciones. Aquí vamos a capturar la pantalla completa y la vamos a dejar en la variable screenText. Perfecto, muy bien. Vamos a leer otras líneas. La línea en la que vamos a una línea concreta. Ahora mostraré la pantalla para que se vea que en la línea 2 tenemos el timestamp line, lo acepto y os muestro porque yo la estoy viendo, pero así os lo explico. O sea, en el timestamp line quedará almacenada la información de toda esta línea, que es la segunda línea. Luego tenemos la línea en blanco, que es la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Leeremos la línea sexta, que es la que tiene el dato de ocupación de disco. Perfecto. Entonces, añadimos otra línea, que es la de getText, donde vamos a solicitar una línea determinada, que es la línea número 6,
y la información la vamos a guardar en el storage line. Perfecto. Muy bien, grabamos el robot. De la sesión anterior voy a salir para poder ejecutarlo de nuevo y que lo podáis ver, y evaluaremos el resultado de estas variables. Ya empezaremos a ver la información que hemos capturado de la pantalla. Decimos que lo volvemos a ejecutar, nos vuelve a aparecer la pantalla, nos logueamos, entramos y ya no lo hemos visto porque lo ha hecho muy rápido, pero aquí podremos ver que las variables ya tienen el timeline, ya tiene el dato que queríamos, el storage line también, y el screen, si hacemos botón derecho, inspect, podremos ver en esta ventana pues todo el contenido de la pantalla lo tenemos en una variable y a partir de aquí pues lo podríamos poner en un documento o donde nosotros quisiéramos, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora el siguiente paso que tenemos la pantalla aquí, la vuelvo a apartar para que no nos moleste y si la necesitamos la volveré a mostrar. Muy bien. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es tratar las cadenas de texto del timeline para obtener solo la fecha y la hora y del storage line para obtener solo el porcentaje para luego guardarlo en un archivo Excel. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con unas funciones de texto, de tratamiento de texto. En primer lugar, vamos a hacer un trim, es decir, eliminar blancos del principio y del final de las dos variables que tenemos la información. Timeline, le decimos que queremos eliminar blancos delante y detrás y vamos a dejar la información en la misma variable, en timeline. Perfecto. Muy bien. Otra vez vamos a hacer un trim de la otra variable, que en este caso es storage line, ¿de acuerdo? Eliminamos blancos por delante y por detrás y el resultado de haber eliminado blancos la dejamos en la misma variable que es el storage line. Muy bien, perfecto. A continuación lo que haremos es traer la parte del texto que nosotros queremos y esto lo haremos con la función getSubstring. Muy bien. En la parte del getSubstring, ¿qué vamos a hacer? Subo un poquito la pantalla porque aquí tenemos el contenido. Del timeline, es decir, seleccionamos de qué variable queremos, de qué texto queremos tratar, que es el timeline. Aquí tenía que haber hecho un doble clic que no he hecho, ¿vale? Para que me ubique aquí la variable y me la sitúe aquí entre los porcentajes, ¿de acuerdo? Como hemos hecho un trim, aquí a la izquierda ya no hay blancos y por lo tanto nosotros queremos empezar en la posición número 1. ¿Y dónde vamos a terminar? Pues en la longitud del timeline menos 4 posiciones que son el Z más el blanco. Es decir, len de la variable que estamos leyendo, ¿de acuerdo? Menos 4 posiciones y además le ponemos un porcentaje al principio y al final para que Automate interprete que esto es una expresión que tiene que evaluar, ¿vale? Y esta información la vamos a dejar en la variable timestamp. Perfecto. Vamos a hacer una cosa similar, una función similar para el storage line. Otra vez vamos a hacer un substring, ¿de acuerdo? Y en este caso la variable de origen va a ser el storage line. Perfecto. En este caso, ¿qué necesitamos? Necesitamos coger el texto del final, 6 posiciones del final. Es decir, la longitud de la cadena será de 6 posiciones, pero ¿dónde queremos empezar? Pues empezaremos en la posición que nos indica la longitud de la cadena storage line, ¿de acuerdo? La cadena storage line menos 6 posiciones. Y igual que antes, le vamos a poner un porcentaje al principio y al final para que el robot sepa que es una expresión que tiene que evaluar. Muy bien. Y esto, ¿dónde está el resultado de esta expresión? La vamos a dejar en la variable storage. Perfecto. Muy bien. Ahora lo que haremos en este momento es ejecutar de nuevo el robot para que veamos que hemos implementado bien estas expresiones y que las variables aquí ya nos quedan llenas con el dato que nosotros queremos. Vamos a ejecutar. Ya está accediendo y ahora si nos fijamos pues ya tenemos el timestamp bien recogido en su variable y el storage bien recogido en su variable. Aparto la pantalla, si la vuelvo a necesitar ya la volveré a mostrar. Perfecto. Muy bien, ahora, ¿qué es el siguiente paso que queremos hacer? Dejar esta información en un libro Excel, ¿vale? Es decir, vamos a las funciones de Excel
y lo que vamos a hacer es un Open Create Book, ¿de acuerdo? ¿Y dónde lo vamos a colocar? Pues mira, lo colocaremos justo antes de la lectura de nuestras variables. Ya veremos por qué lo estamos colocando aquí. Lo que vamos a hacer es crear un libro, que en este caso lo podemos sobreescribir, en otros momentos podemos añadir información a un libro que ya existe, o lo que queramos, y además se nos genera una sesión para poder luego trabajar con este libro Excel que hemos abierto con esta sesión. El archivo que nosotros vamos a generar lo guardamos lo ubicamos en esta carpeta y este será el nombre del archivo. Perfecto. A modo de ejemplo, ahora lo que haremos, tenemos esta línea seleccionado y vamos a hacer un run solo de esta línea seleccionado para que veamos que se nos va a abrir el libro Excel de forma correcta. Abajo tenemos esta barra de progreso que nos lo muestra. Perfecto. Ya hemos verificado que hemos abierto bien el libro. Ahora lo volveremos a cerrar porque después ya se nos volverá a abrir cuando ejecutemos todo el robot. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer será guardar la información dentro del Excel y para ello, ¿qué vamos a utilizar? Un setCells, una función setCells, donde le decimos, oye, en esta sesión que nosotros hemos abierto del Excel, quiero que me guardes un dato que es en primer lugar el timestamp, ¿de acuerdo? Y que me lo guardes en la posición 1, columna 1. Esta posición de la fila luego la vendremos a modificar y explicaremos por qué. Pero de momento lo guardamos en la fila 1. Perfecto. Hacemos otro setCells para guardar el storage en la columna 2, es decir, en la misma sesión del Excel que ya hemos abierto antes, queremos añadir un dato que es en este caso el storage, ¿de acuerdo? Y este storage lo vamos a guardar de momento en la fila 1, ya veremos qué hacemos, que vendremos a modificarlo también, y en este caso lo guardaremos en la columna 2. Perfecto. Así es como quedaría el robot en el caso de que nosotros hiciéramos una conexión por la mañana, una conexión por la tarde, ¿vale? Ahora, pues para que sea un poquito más dinámico, yo lo que me invento aquí es un loop, ¿vale? Quiero poner un loop que se ejecutará 20 veces solo a modo de ejemplo, que lo que nos hará es capturar la pantalla, refrescar la pantalla y capturar este dato 20 veces y nos lo dejará dentro del libro Excel, ¿vale? Entonces vamos a hacer un loop del range y lo vamos a poner justo antes del getContents de los diferentes datos. Le decimos que lo haga 20 veces, ¿vale? Esto solo es un ejemplo, que en cada interacción sume una posición y que nos deje el dato en una variable que ahora crearemos, que la llamaremos loop index. Ahora crearemos esta variable, yo de momento la pongo para que me deje guardar el loop, ¿de acuerdo? Y dentro, ¿qué tendremos que poner? Pues todas estas funciones que acabamos de definir las arrastramos aquí arriba, ¿de acuerdo? Además, vamos a necesitar, además aquí voy por pasos, voy a crear la variable que no me olvide, variable del loop index, create variable justo antes del loop, le vamos a llamar loop index a la variable, ¿de acuerdo? Ya la tenemos creada. Ahora esta variable, precisamente cuando os he dicho que íbamos a modificar estas funciones que hemos grabado, es porque aquí en lugar de 1 le vamos a poner la fila según el valor del loop index. En los dos casos, editar, suprimir, aquí voy a poner el loop index, ¿de acuerdo? Perfecto. Voy a asegurarme, en esta voy a editar que lo haya hecho bien, exacto, ¿vale? La variable es correcta, muy bien. Y ahora esto ya se nos ejecutará y se nos dará la vuelta 20 veces. Además, aquí nos falta una función adicional, que es la de refrescar, ¿de acuerdo? Que le mandaremos un F5 mediante la función sendText junto antes del loop. Le vamos a decir que haga un F5, creo que ahora lo he escrito bien, perfecto, ¿de acuerdo? Le mandamos un F5 y después del F5 vamos a pedirle que otra vez espere por la palabra disk space, ¿vale? Que creo que lo teníamos aquí. Podemos hacer incluso, en lugar de volver a arrastrar, yo hago un copiar,
me sitúo aquí, hago un pegar y ya tengo otra vez el wait después del F5 para que vuelva a salir el disk space y yo pueda tomar los datos otra vez, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora lo que haremos será volver a ejecutar el robot y veremos cómo guarda toda esta información en el libro Excel y ya faltará solo un sencillo paso que veremos al final. Lo ejecutamos, nos abre la sesión. Ahora tarda un poquito más porque tiene que abrir el libro Excel. Vemos que está parado en esa línea. Y ahora ya nos está empezando a refrescar todo el contenido, ver cómo los segundos cambian. Esta es una máquina de desarrollo, de pruebas y tal, en el que vemos pues, que el disk space pues, no cambia porque tiene muy poco movimiento, pero que sí que estamos viendo por el tiempo pues, que está cogiendo el dato en cada momento del timestamp. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ahora ya, a partir de tener esta información en el libro Excel, pues ya se podrían trabajar estos datos según lo que convenga, ¿de acuerdo? Y por último, tal como comentaba, lo que vamos a necesitar es cerrar la sesión, ¿de acuerdo? Lo que haremos es cerrar la sesión y cerrar el libro Excel, ¿vale? Las funciones que faltarían serían la de disconnect, ¿de acuerdo? Desconectaríamos la sesión que se acaba de crear. Esta función ya cierra la sesión y hace la desconexión. No hace falta pulsar todas las teclas para llegar al 90, sino que ya lo hace automáticamente. Y por último, necesitaríamos el close del Excel, donde aquí veríamos pues, que esta sesión también la cierra, ¿de acuerdo? Para poder ejecutar esto necesitaríamos cerrar la sesión. Voy a hacer un clear aquí. Cerramos. Esta sesión ahora no se me cierra. F3, a ver. No sé por qué no se me cierra. Ya te la cierro. ¿Me la cierras tú? Vale. Ahora no me está respondiendo el teclado la sesión que había apartado. Perfecto. Ahora cuando Olga me la cierre, yo vuelvo a ejecutar todo el robot. ¿Vale? Y veremos cómo al final pues, se cierra la sesión, se cierra el libro Excel y todo queda ordenado, la información almacenada, ya disponible para después cualquier análisis que se pueda necesitar. ¿Vale? Ya está hecho, ¿eh? Sí, vale, perfecto. Sí. Entonces esto lo puedo cerrar directamente, ¿vale? Hago la conexión, hago la ejecución, se me abre. Accederá a la pantalla, ahora abrirá el libro Excel que lo creará de nuevo porque es la opción que yo le he dado en este momento. Podríamos hacer que siguiera escribiendo a continuación. Vemos que nos está guardando el timestamp en cada momento y al final pues cerrará tanto la sesión como el libro Excel y todo queda ya en orden. ¿Vale? Y bueno, esto es un ejemplo que quería poner. Y luego, para que se vea cómo se construyen estos robots desde el principio hasta el final, un robot sencillito. Y por último, quería mostrar unos vídeos muy cortitos, significativos de otros ejemplos que se pueden hacer. Por ejemplo, acceder a páginas web para, en este caso, es buscar los precios en Amazon de los diferentes modelos de iPhone. Guardar esta información en un libro Excel. Esto se ejecuta pues, de forma automática, no necesitamos una persona que haga todas estas tareas diariamente, sino que ya se nos ejecutan automáticamente. Y a partir de ahí pues, se generan unos gráficos pues, interesantes para el análisis de esta información. Algunos de nuestros clientes utilizan este tipo de robots pues, para mirar precios de la competencia o, por ejemplo, ver a qué precios se distribuyen los productos de la propia compañía que está fabricando, por ejemplo, ¿no? Pues para hacer este tipo de captura de información de páginas web, este tipo de robots es muy, muy interesante, ¿vale? Ahora vemos cómo se acaba de ejecutar. Y el vídeo es hasta aquí. Y por último, una vez ya hemos visto los gráficos y hemos visto la información de partida,
Os enseñaré otro vídeo también muy sencillo y muy rápido, pero también para tener una idea de otro tipo de robots que se pueden hacer, que es de validación de facturas. Aquí podemos ver un workflow mucho más elaborado, donde hay unos controles fiscales, evalúa el resultado de los controles y en función de esta evaluación, pues hará diferentes acciones como autorizar el pago o si detectan errores, también ejecutarán las acciones correspondientes para tratar esos errores. Está ejecutando el robot y ahora vemos cómo se conecta a un ERP donde tenemos la lista de facturas que tenemos que validar. El resultado de esta validación quedará en un libro Excel también, de forma que no tenemos que tener una persona que haga estas validaciones manualmente a diario, sino que la persona lo que necesitará hacer es acceder a esta libro Excel para ver el resultado final de esta validación. En este caso tenemos una primera factura, pues que aquí ya nos marca que hay un tema de un error de presupuesto con esta factura. El robot sigue trabajando y seguimos añadiendo líneas de la validación de estas facturas. En principio, si nos salen datos en rojo, todo está bien. Y nos puede salir algún dato más en rojo, pues si hay algún otro tipo de error, ¿vale? Pero es lo que decimos, que no necesitamos que nadie esté revisando todos estos datos, sino que verá el resultado final, ¿vale? Y bueno, un poquito esto es lo que quería explicar el día de hoy. Espero que haya sido pues ilustrativo de las posibilidades que se pueden conseguir con este tipo de herramientas. Muchas gracias. Olga, estás muteada. Vale. Hola, cojo para despedir solo un par de reflexiones previas. Una, el vídeo queda colgado en nuestra web de Common Iberia, pero la presentación como tal, digamos, el PowerPoint, no. Si alguien lo desea o quiere tenerlo, nos lo puede pedir. Se oye fatal ahora, no sé por qué. Nos lo puede pedir ya sea a través de Common mismo o a través de un correo electrónico a info@softwaregreenhouse, o sea, swgreenhouse, como la palabra en inglés, .com. Otra cosa, por favor, rellenadnos la encuesta. Es importante para saber qué otros temas podemos ir haciendo en el futuro que os puedan interesar. Y solo insistir en que esto ha sido una pequeña demostración. La herramienta, como veis, es muy potente. Como ha dicho Marta, también tiene accesos, conexiones directas a base de datos, etcétera. También puede ejecutar SQLs, evidentemente. Y a partir de ahí se pueden trabajar todo tipo de robots en el AS400, perdón, en el IBMI y en otras máquinas, e interactuar o hacer que esas máquinas también interactúen entre ellas sin tener necesidad de la intervención humana. Ya está. Hasta aquí ha llegado nuestra sesión. Espero no haberme dejado nada en el tintero. Espero que os haya gustado, que os haya interesado y espero veros en próximas sesiones. No sé si tú, Sara, desde la parte organizativa tienes algo más. No he visto preguntas. Nada, eso comentar que no hemos tenido en la sesión de hoy ninguna pregunta. Al entrar sí que es verdad que estáis en mute, pero tenéis el chat, tenéis el apartado de preguntas y respuestas y si alguien quiere hacer una pregunta de viva voz, bueno, vamos un poquito justitos de tiempo, pero bueno, se pueden hacer, que luego quedarán grabadas si alguien tiene que irse. Sí. Y si no, las podéis mandar otra vez directamente o a Common y las trasladaremos a Software Greenhouse o directamente a Software Greenhouse, como prefiráis. Vamos a esperar un par de minutillos si acaso alguien quiere hacer una pregunta, que siempre hay alguien al final. Sí. Mientras tanto veo que Anabel ha puesto ya en el chat la dirección de correo de info@softwaregreenhouse.com para que nos mandéis tanto preguntas si las queréis como la solicitud de la presentación PowerPoint. Parece que Parece que preguntas no tenemos. nada.
no tenemos ninguna pregunta. Ha quedado todo como Pues muy nada, claro. nos vemos en la próxima sesión de Common Iberia. Sí, Y eso, la como os ha dicho próxima... Olga, por favor, rellenadnos la encuesta que nos ayuda. Sí. La próxima está previsto que sea sobre modernización de aplicaciones, pero dejadme que insista en que queremos hacer o preparar sesiones que os interesen a todos. Por lo tanto, se agradecerá vuestro input. Gracias. Gracias. Vale, voy a cerrar ya la sesión. Gracias, Sara.